Welcome back to the program. We are joined today by George Beebe, the Bienvenido de nuevo al Director of Grand programa. Strategy at Hoy nos Quincy acompaña Institute, George Beebe, who spent, director de 2 Estrategia decades Global in en el government Quincy as an Institute, intelligence quien pasó analyst 2 and décadas en held el gobierno positions como such as analista de the inteligencia, Director of the incluido su cargo CIA's como director del Russia análisis sobre Analysis. Rusia And en la CIA. we can also add También es he's autor the del libro author de of 2019, the La book trampa coming rusa, out in cómo nuestra 2018, guerra en la The sombra Russia con Trap: Rusia podría How derivar en Our una Shadow War catástrofe with Russia nuclear. could Sin spiral duda, into un libro nuclear adelantado catastrophe. a su So tiempo. Muchas definitely a gracias book por volver ahead al of its time. programa. So thank you very much for coming back on the program. Gracias, Glenn. Es un placer. So we're in the middle of a Así que estamos en medio de una montaña rusa política, o quizá diplomática. Trump dijo que planeaba enviar misiles Tomahawk a Ucrania, que serían operados por contratistas estadounidenses, lo que sugería que eso equivaldría a un ataque directo. Esos misiles también podrían llevar ojivas nucleares, y los rusos afirmaron que responderían como si estuvieran armados con cabezas nucleares si se dirigían hacia sus fronteras. Luego, Trump se retractó. No estoy seguro de si eso fue solo una táctica de negociación, porque si no lo fue, significaba, como argumentabas en tu artículo, que Trump está adoptando por completo la postura de Biden. Ahora tenemos Budapest. Se supone que habrá una reunión, pero los medios dicen que se ha cancelado, mientras que Trump y los rusos insisten en que no se canceló nada, que no había nada fijado. Todo es muy confuso y difícil de seguir. Y dado lo que está en juego, también resulta bastante estresante. ¿Cómo estás evaluando esta información? ¿Hacia dónde se dirigen realmente los estadounidenses y los rusos? Bueno, creo que el presidente Trump ha sido muy coherente respecto a un objetivo estratégico, que es llevar esta guerra a un acuerdo negociado y poner fin a los combates. Creo que ha sido muy flexible tácticamente en cuanto a cómo perseguir ese objetivo. Ha intentado varias cosas y básicamente cuando no ha tenido éxito, ha dicho, de acuerdo, eso no funcionó. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Eso puede resultar confuso, especialmente cuando se trata de un entorno mediático en el que diría yo más del 90% de la cobertura la realizan organizaciones que no quieren ver que esta guerra llegue a un acuerdo de compromiso. Insisten en la capitulación rusa, en que los rusos no obtengan nada de su agresión, porque creen que cualquier otra cosa equivaldría a una política de apaciguamiento y supondría, a su vez, un grave riesgo para Occidente ante futuras agresiones. Así que, creo, tienen un sesgo muy fuerte en la forma en que conciben esta guerra y la describen para sus lectores, espectadores y oyentes. Pero también quieren aprovechar todo tipo de rumores y comentarios para intentar presentar todo este proceso como inútil. Quieren que la administración Trump se rinda y concluya que esta guerra solo puede resolverse en el campo de batalla, lo cual, en mi opinión, sería un error. Y creo que el presidente no quiere ver como resultado de todo esto lo que sería una tragedia para todos los implicados y desde luego para los ucranianos. Así que creo que es importante que quienes intentan entender lo que está ocurriendo reconozcan que hay una flexibilidad táctica por parte del presidente Trump en todo esto. Va a maniobrar, va a decir cosas en público con la esperanza de que tengan un efecto en el entorno de negociación y en la flexibilidad que las partes tienen en todo esto. Y también va a cambiar de rumbo según lo que considere necesario para incentivar un acuerdo. Dijiste que algunas personas no quieren poner fin a esta guerra, sino más bien derrotar a Rusia. ¿Quiénes exactamente se oponen tanto a terminarla? ¿Y cuán realista es, en este punto del conflicto, intentar imponer una derrota estratégica a Rusia? Porque desde mi punto de vista, parece que la ventaja se inclina cada vez más a favor de Rusia.
Bueno, los europeos utilizan el término coalición de los dispuestos para describir a los países que podrían estar preparados para desplegar fuerzas de combate en Ucrania después de un acuerdo, con el fin de servir como una especie de fuerza disuasoria frente a futuras agresiones rusas. Creo que el término más adecuado es coalición de los no dispuestos. Se trata de personas que no están dispuestas a comprometerse, que creen que el propio compromiso con Rusia constituye una amenaza para la seguridad en Europa. Y esa coalición incluye a gran parte, aunque no a toda, de Europa. Pero no es difícil identificar al principal portavoz de esa coalición de los no dispuestos, y creo que Kaja Kallas merece sin duda una mención temprana como parte de ella. No son diplomáticos que busquen un compromiso diplomático. De hecho, se oponen a eso. Y también tienen aliados, sin duda, en Ucrania. Hay una gran parte, aunque no toda, de las élites ucranianas que se oponen absolutamente a cualquier tipo de compromiso en este asunto, por razones que creo que se deben en parte a un análisis de lo que consideran que disuadirá futuras agresiones rusas, pero también porque tienen intereses materiales en el flujo continuo de armas y ayuda económica de Occidente a Ucrania que no quieren que se detenga. Además, creo que hay amplios sectores de lo que yo llamaría los medios de comunicación dominantes en Occidente, en Europa y en Estados Unidos, que no quieren ver un compromiso en este asunto. Y así, a bote pronto, no se me ocurre ningún medio de comunicación importante en Estados Unidos que realmente esté abogando por un compromiso con los rusos. Creo que, en mayor o menor medida, tanto en la izquierda como en la derecha, todos están presionando al máximo a Rusia para forzar su rendición. Y ni que decir tiene que también hay una parte bastante considerable del propio gobierno estadounidense, lo que la gente suele llamar el Estado profundo, la burocracia permanente, que no quiere ver un compromiso con los rusos, por muchas de las mismas razones por las que los medios y Europa se oponen a ello. Y creo que todos están trabajando juntos. No estoy seguro de que tengan reuniones regulares en las que coordinen las cosas, pero sin duda están empujando en la misma dirección, a menudo utilizando los mismos argumentos. Y no creo que eso sea del todo accidental. Ahora, respecto a tu comentario sobre cómo van las cosas en el campo de batalla, creo que la ventaja sigue inclinándose hacia los rusos en todo esto. Y es importante que la gente entienda qué tipo de guerra llevan mucho tiempo librando los rusos. No es una guerra de maniobra. No se trata de un intento de emplear tácticas al estilo de la Blitzkrieg, en las que rompen los puntos débiles de las líneas ucranianas, penetran profundamente tras ellas, ejecutan maniobras de flanqueo, atrapan a los ucranianos y ponen fin rápidamente a la guerra. Los rusos han estado librando una guerra de desgaste, aprovechando las fortalezas naturales que Rusia posee por su tamaño, su extensión física, su población, la magnitud de su industria militar, su capacidad para producir grandes volúmenes de armas y municiones, todo ello a una escala mucho mayor que la de todo Occidente, Estados Unidos y Europa, sin mencionar a Ucrania en conjunto. Ahora bien, el progreso en una guerra de desgaste no se mide observando los mapas y los movimientos del frente. Ese progreso será inevitablemente lento, hasta que deja de serlo. Ya sabes, esto fue lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Aquella fue, al fin y al cabo, una guerra de desgaste. Y no terminó porque hubiera algún avance repentino en el que las fuerzas alemanas fueran derrotadas y tuvieran que izar la bandera blanca y admitir la derrota. Un bando se agotó y no pudo continuar más. Y creo que hacia ahí se dirigen las cosas con esta guerra en Ucrania. Los ucranianos tienen un gran problema de personal. Creo que los rusos tienen al menos 5 veces su población en este punto de la guerra. Les está resultando muy difícil reclutar a suficientes personas,
reclutarlas por sorteo, entrenarlas, equiparlas y enviarlas al frente para formar una fuerza de combate eficaz. Los rusos no están en esa situación. Están superando sus objetivos de reclutamiento de forma constante porque están pagando a la gente grandes sumas de dinero para que vaya a luchar. Y la promesa de ese tipo de compensación ha permitido, creo yo, que Putin no solo mantenga el tamaño de la fuerza de invasión rusa, sino que la amplíe. Está creciendo con el tiempo en Ucrania. La fuerza ucraniana se está reduciendo con el tiempo, tanto por las pérdidas en el campo de batalla, pérdidas irreemplazables, tanto muertes en combate como bajas significativas, como porque simplemente no tienen población suficiente de la que reclutar. Todos los que quieren luchar en esta guerra ya se han alistado. Así que creo que lo que va a ocurrir aquí es que las ventajas que estas estructuras de fuerza proporcionan a los rusos van a tener un efecto cada vez mayor en el campo de batalla. Y creo que esta línea de fortalezas, estas ciudades fortificadas en Donetsk, se va a desmoronar, probablemente con una rapidez creciente. Esta idea de que estamos en un punto muerto y de que los ucranianos pueden resistir a los rusos durante años, creo que es simplemente errónea. Los ucranianos están en un camino hacia el colapso, lo que significa que deben tomar decisiones difíciles sobre cómo avanzar. Una de las cosas que creo que falta en la cobertura mediática de lo que está ocurriendo es cualquier sentido de realismo sobre cómo es realmente la situación en el campo de batalla, y un sentido de realismo sobre qué tipos de opciones diplomáticas son realmente viables, dada esa situación. Necesitamos un debate mucho más realista sobre esto para poder aprovechar las oportunidades que, en mi opinión, aún existen para resolver este conflicto antes de que desemboque en el colapso de Ucrania. Para Chas Freeman, se refiere a la coalición de los dispuestos como la coalición de los engañados. Es un hombre muy educado, pero también cree en decir las cosas tal como las ve. Creo que tienes toda la razón sobre la guerra de desgaste. Estuve recientemente en la reunión de Valdai en Sochi con un colega tuyo, y Putin, cuando habló sobre el progreso de la guerra, en realidad no mencionó el territorio en absoluto. En cambio, lo trató más o menos como una cuestión matemática, observando cuántas personas están reclutando los rusos, cuántas armas están produciendo, sus innovaciones tecnológicas. Mientras tanto, están observando el lado ucraniano. Como dijiste, no son capaces de reponer sus recursos. Sus pérdidas superan con creces su capacidad de reclutamiento. Luego también hay que tener en cuenta las rendiciones, las deserciones y todos esos factores. Así que casi están mirando una hoja de cálculo para ver las victorias que se avecinan. Y hay algo de cierto en eso, porque cada ciudad parece caer más rápido que la anterior. Así que la situación se está intensificando. Pero parece que uno de nuestros problemas, al menos en Europa, es que las narrativas que hemos mantenido todo este tiempo para asegurarnos de conservar el apoyo público a la guerra son que los ucranianos están ganando, que estamos en un punto muerto. En realidad no hablamos de las pérdidas, ni cubrimos hasta qué punto la opinión pública ucraniana se está volviendo cada vez más contraria a la guerra, deseando negociaciones. Todo esto, de algún modo, socava el apoyo público a la guerra. Así que, para mantener la narrativa, creo que acabamos engañándonos a nosotros mismos, como diría Chas Freeman. Pero quería preguntar, ¿hacia dónde crees que van esas negociaciones? Porque todos los bandos parecen tan diferentes, tan alejados entre sí. Quiero decir, si divides este conflicto en 4 partes, tienes a Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Europa. Sí, ¿existe realmente un punto de encuentro? Soy bastante consciente de que los europeos están actuando ahora como los aguafiestas, pero ¿qué ves tú como posible compromiso aquí? Hasta ahora no hemos oído mucho sobre poner fin a la expansión de la OTAN. En cambio, solo hablamos de territorio. No estoy seguro de si eso se debe simplemente a que nadie quiere ceder demasiado tan pronto en el juego,
Pero ¿dónde ves las posibilidades de una paz negociada? Porque si no, parece que nos dirigimos hacia un colapso, lo que sería una victoria rusa, pero probablemente una muy fea, que nos dejaría, ya sabes, con décadas de tensión por delante. Bien, pues para empezar con tu último punto, creo que tienes toda la razón. La gente no entiende hacia dónde puede ir esto si no hay un compromiso para poner fin a la guerra. Creo que lo que probablemente ocurra es que Ucrania quedará como un estado residual disfuncional. Los rusos no van a tomar toda Ucrania, no pueden y no quieren hacerlo. Es un territorio demasiado grande, demasiado difícil de gobernar, y requeriría una fuerza de ocupación enorme, muy costosa y constantemente acosada por ataques de guerrilla, que Occidente casi con toda seguridad apoyaría con el tiempo. Así que lo que van a hacer los rusos es tomar todo el territorio que quieran en el este y el sur, luego atrincherarse y asegurarse de que el resto de Ucrania sea disfuncional, que no pueda reconstruirse. Y tienen ese poder de veto. Los rusos tienen, a estas alturas, un vasto y creciente arsenal de misiles, drones y bombas planeadoras que pueden utilizar en cualquier momento para atacar cualquier proyecto de reconstrucción que Occidente y Ucrania quieran emprender. Y nadie va a invertir cientos de miles de millones de dólares en esos proyectos si sabe que los rusos pueden destruirlos en cualquier momento. ¿Y por qué iban los rusos, en ausencia de un acuerdo de compromiso que aborde sus principales preocupaciones, a permitir que Ucrania sea reconstruida, resucitada y convertida en una especie de amenaza antirrusa aliada de algún modo con Occidente? Por supuesto, no lo permitirán. Y eso sería un desastre, no solo para Ucrania. También irradiaría inestabilidad por toda Europa. Hay muchas crisis esperando a estallar: Moldavia, los Balcanes, Kaliningrado, Bielorrusia. Ya sabes, no es difícil identificar posibles puntos calientes que podrían volver a enfrentar a Occidente y Rusia. Y creo que es muy del interés de Occidente, tanto de Estados Unidos como de Europa, evitar ese tipo de desenlace. Y aún es posible hacerlo. Ahora bien, ¿cómo se consigue eso? En bros frentes. El primero, que el más importante, es el geopolitico. Esta guerra es, en mi opinión, un cobidimensional. Una dimensión se da entre Rusia y Ucrania, en torno a cuestiones como el territorio, el trato a las minorías y los asuntos políticos, temas internos de Ucrania que Rusia considera inquietantes, si no amenazantes. Pero existe un conflicto geopolítico mayor que se ha desarrollado entre Rusia y Occidente, entre Rusia, Europa y Estados Unidos, sobre los contornos del entorno de seguridad europeo y el papel de Rusia en esa arquitectura. Ese ha sido un conflicto de larga duración, que se ha intensificado con el tiempo y que ahora se manifiesta en el escenario ucraniano. Así que una de las cosas que creo que debe suceder para que esta guerra termine es un compromiso geopolítico entre Rusia y Occidente, entre Rusia y Estados Unidos, sobre esas cuestiones. Ahora ya está claro cuáles van a tener que ser los contornos de ese compromiso. Ambas partes lo han señalado. Creo que Estados Unidos ha indicado que de hecho estamos dispuestos a cerrar la puerta a la expansión de la OTAN, al movimiento hacia el este en dirección a Rusia, incluida Ucrania. Y los rusos ya han indicado que por su parte están dispuestos a comprometerse en lo relativo a la adhesión de Ucrania a la URSS. Así que esos son, creo, dos compromisos recíprocos que deben formar parte de un acuerdo. Y pienso que cuanto antes podamos codificar eso, plasmarlo por escrito, lograr que ambas partes digan sí, estamos de acuerdo con estas cosas, más fáciles se volverán los demás asuntos. Ahora, la otra parte de esto que creo que Occidente va a tener que aceptar es que no vamos a desplegar fuerzas de combate de la OTAN, de Estados Unidos o europeas en territorio ucraniano. Ya sabes, no solo Ucrania no debería estar en la OTAN, sino que la OTAN no debería estar en Ucrania. Y este es un asunto fundamental para los rusos.
Esa fue parte de la razón por la que lanzaron esta invasión en primer lugar. La guerra no va a terminar hasta que estén convencidos de que esa posibilidad ha sido descartada. Y de nuevo, creo que esto es algo con lo que Occidente debería estar de acuerdo. No hemos ido a la guerra con Rusia para defender a Ucrania de esta invasión. No lo hicimos en 2014 bajo el presidente Obama, cuando Rusia anexionó Crimea y ayudó a iniciar esta guerra por poderes en el Donbass. No lo hicimos bajo el mandato del presidente Biden después de la invasión a gran escala. Tampoco lo hemos hecho bajo el presidente Trump. Todos estos presidentes coincidieron, creo, en un principio fundamental, que Estados Unidos no debería ir a la guerra directamente con Rusia para defender a Ucrania. Así que, si eso es cierto, ¿por qué asumir un compromiso de tratado en forma de adhesión a la OTAN para hacer precisamente eso? No tiene sentido. ¿Y por qué poner tropas sobre el terreno en Ucrania, en territorio ucraniano, que podrían arrastrarnos a ese tipo de confrontación si no estamos dispuestos a hacerlo? La mayoría de esas cosas son recetas para la escalada y evitarán un acuerdo de compromiso en este conflicto. Así que es importante, creo, que lleguemos a esos acuerdos, los pongamos por escrito, consigamos que las partes digan de acuerdo. Ahora que hemos terminado con esa parte, ¿qué más tenemos que hacer? Ahora bien, la cuestión territorial es complicada porque los rusos han mostrado cierta flexibilidad respecto al territorio en dos de las regiones que han anexionado pero que aún no controlan por completo, Jersón y Zaporilla. Creo que su posición hace un año era que los ucranianos debían retirarse por completo de todas esas regiones, incluidas Jersón y Zaporilla. Ahora parece que han cambiado de postura y han dicho, mirad, no vamos a insistir en eso. Podemos congelar la situación tal como está. Y también han mostrado cierta flexibilidad respecto a la central nuclear de Zaporilla. Es algo que no ha recibido mucha atención en los medios, pero el OIEA aparentemente ha negociado un alto el fuego allí, que está permitiendo algunas reparaciones y reconstrucciones en la planta. Eso muestra un poco lo que es posible y cierta flexibilidad que creo que ambas partes están demostrando. Cierto pragmatismo en ese asunto. Así que creo que hay indicios de que los rusos quieren llegar a un acuerdo, que están dispuestos a negociar y que están dispuestos a ser pragmáticos al respecto. Ahora bien, creo que el compromiso territorial más difícil tendrá que producirse en Donetsk. En ese caso, los rusos insisten en una retirada total de las fuerzas ucranianas. No creo que los rusos tengan mucha flexibilidad en ese asunto. Una buena parte del ejército ruso que lucha en esta guerra está compuesta por combatientes de Lugansk y Donetsk, que han vivido allí y defienden lo que consideran su territorio natal. En Rusia existe una convicción muy fuerte de que el país no debe ceder en este tema, y también una firme creencia de que se harán con ese territorio de un modo u otro, ya sea en el campo de batalla o en la mesa de negociaciones. Y probablemente sea cierto. Cuando observo la correlación de fuerzas y las dinámicas implicadas, es cuestión de tiempo. No se trata de si ocurrirá, sino de cuándo Rusia tomará ese territorio. Ahora bien, si aceptas eso como realidad y luego piensas, de acuerdo, Ucrania tiene allí un problema político, porque Zelensky, por supuesto, se enfrenta a la oposición por su derecha, personas que se opondrán absolutamente a cualquier tipo de concesión territorial, y a quienes argumentarán que si se cede esta línea de ciudades fortificadas, el resto de Ucrania quedará esencialmente indefenso ante una posible nueva invasión rusa hacia el oeste. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir allí, en mi opinión? Creo que tendrá que haber un compromiso. Las partes tendrán que resolver esto en la mesa de negociación. Y parte de eso implica dar a Ucrania el margen político para hacer una concesión, ahora que le permita reconstruirse, encaminarse hacia la adhesión a la Unión Europea y mirar hacia un futuro de independencia y seguridad, dejando esta guerra atrás.
Y creo que Occidente puede ayudar en ese sentido. Creo que lo que tiene que ocurrir, en parte, es que tendremos que mantener algunas conversaciones francas sobre la realidad de la situación en el campo de batalla. Luego debemos ayudar a los ucranianos con su problema político para que puedan hacer algunos compromisos pragmáticos sobre esta cuestión que podrían poner fin a la guerra. Creo que hay mucho que podemos hacer para ayudarles con eso. En este momento, los europeos están empujando en la dirección opuesta. Están intentando animar a los ucranianos diciéndais en absoluto. Creo que es una fórmula para el desastre, una fórmula para escalarse, y no servirá a los intereses de nadie, incluidos los de los propios ucranianos. El problema, sin embargo, es que si esperamos más tiempo a que los rusos tomen Donetsk por la fuerza, no es que vayamos a acabar con el mismo resultado. Para cuando los rusos hayan tomado ciudades como Sloviansk y Kramatorsk, también habrán avanzado mucho más, tanto en Zaporilla y Gerson como hacia Dnipro, Kharkiv y Sumy. Es decir, se están moviendo hacia todas esas zonas. Y dado que ahora podemos ver con bastante claridad cómo se va a desarrollar esto, resulta un poco extraño. Además, se puede utilizar tuercas en infraestructuras, mantenings, lo que aproximadamente que Perú grau para recuperarse. Así es, y creo que van a ocurrir dos cosas más. La presión en Occidente no va a aumentar para buscar un compromiso. La presión en Occidente va a aumentar para escalar, para evitar esto. Washington entrará en modo de hay que hacer algo. Y cada vez que estamos en ese modo, normalmente suceden cosas malas, porque la gente no va a estar satisfecha con limitarse a observar cómo los rusos empiezan a derribar estas ciudades, ubicaciones en Ucrania. Van a querer hacer algo, y por tanto la presión política para la escalada en Occidente va a crecer. Eso es una cosa. La segunda es que si los rusos logran tener éxito, como sospecho que ocurriría en esta situación, la ventana política para un compromiso que resuelva esas tensiones geopolíticas más amplias de las que hablaba también se cerrará, si no desaparece por completo. Eso es algo negativo porque sitúa a Europa y a Occidente en un curso de colisión permanente con Rusia, uno que probablemente se volverá más peligroso con el tiempo. Por tanto, existen razones convincentes y prácticas para actuar ahora, antes de que ocurran esas dos cosas. La presión por una escalada y un espacio político mucho más reducido para llegar a compromisos con Rusia en estos asuntos de mayor envergadura. Mi última pregunta es, ¿qué podemos esperar en el tiempo que viene? Porque Trump no parece ni capaz ni dispuesto a, supongo, presionar a los europeos para que adopten un tono más cooperativo, lo cual es un poco extraño, dado que ya sabes, puede alinearlos frente a su escritorio, hacer que lo llamen papá, firmar acuerdos comerciales terribles, pero no parece capaz de conseguir mucha cooperación en el tema ucraniano. Sí, pero creo que los rusos probablemente coincidan con tu evaluación sobre esto, que se volverá más peligroso a medida que ellos ganen. Así que parece que sería de interés para Rusia que una vez que entren en las etapas finales, la victoria llegue rápidamente, que el colapso llegue rápidamente, para que haya menos tiempo para que Occidente entre en pánico y haga algo. Quiero decir, ¿ves lo que está haciendo Rusia desde esa perspectiva? En términos de posiblemente intentar un golpe de decapitación, o lo que están haciendo ahora. Básicamente, dejar a Ucrania sin luz atacando toda su infraestructura energética. ¿Es eso lo que buscan, una destrucción o un colapso rápido y fulminante de Ucrania? Bueno, esa es sin duda una opción. No creo que el presidente Putin haya decidido todavía que ese sea el camino a seguir. Creo que aún considera que existe la posibilidad de un acuerdo de compromiso para poner fin a esta guerra, y creo que lo desea. Y no lo quiere por bondad de corazón, sino porque creo que lo quiere porque beneficia a Rusia geopolíticamente.
Ayuda a gestionar y mitigar las amenazas para Rusia que plantean la OTAN y Occidente, en primer lugar. También le ayuda a afrontar el hecho de que no quiere encontrarse en una situación en la que no tenga ninguna relación digna de mención con Occidente, lo que a su vez dejaría a Rusia subordinada y dependiente de China, con China en la práctica en condiciones de dictar los términos de esa relación, y Rusia sin una verdadera capacidad de negociación en todo ello. Creo que si Rusia quiere ser una gran potencia en el mundo, como Putin claramente desea, y creo que la mayoría de las élites rusas también lo desean, entonces necesita ser capaz de mirar tanto hacia Oriente como hacia Occidente y ser un actor en este tablero de ajedrez global, no un socio menor subordinado a China. Así que Rusia tiene, en mi opinión, razones pragmáticas para querer un acuerdo aquí, pero no a cualquier precio, ni al precio de una capitulación rusa. Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio, y si no lo hacemos, entonces sí, Rusia tiene la capacidad militar para pisar realmente el acelerador y lanzar ataques bastante devastadores contra Ucrania, incluyendo atacar al liderazgo ucraniano, algo que en realidad aún no ha hecho. Creo que mucha gente no entiende la diferencia entre el potencial de Rusia para realizar ataques de ese tipo y lo que realmente ha estado haciendo. ¿Por qué es así entonces? Perdón, es que he oído a embajadores de la India y de toda Asia preguntarme lo mismo. No lo encuentran frustrante, sino confuso. Saben dónde está todo el liderazgo político, tienen las armas, y si realmente quisieran ir a lo grande, disponen de los arsenales. Pero aún así, no han seguido ese camino. ¿Cómo se explica eso? Bueno, creo que eso cerraría esencialmente la puerta a la posibilidad de un compromiso con Estados Unidos, y no creo que Putin quiera hacer eso. Si siente que esa puerta ya está cerrada, es otra cuestión. Entonces sí creo que veríamos ese tipo de escalada. Pero pienso que él todavía tiene una visión en la que Rusia puede alcanzar algunas de sus ambiciones geopolíticas más amplias. Y la manera de hacerlo es encontrando un camino hacia la normalización con Estados Unidos. Creo que percibe que el presidente Trump también quiere eso, así que será reacio a concluir que simplemente no es viable y que su único recurso es escalar y terminar esta guerra. Bueno, eso tiene mucho sentido. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Sí, has planteado algunos puntos realmente interesantes. Gracias de nuevo. Genial, un placer, gracias Glenn.